¿Recuerdas la última vez que te diste un abrazo con una persona querida? Y aunque yo sea finlandesa, como estamos en España, incluso me atrevería a sugeriros que si a alguien le apetece mucho darse un abrazo con la persona con la que ha venido hoy aquí, lo puede hacer. A ver, sin forzar a nadie. Si lo quisierais hacer, lo podríais hacer, ¿vale? Sin vergüenzas, por favor. Muy bien. ¿Qué tal se ha sentido ese abrazo? ¿O qué tal esa memoria del abrazo? Pues además de esos efectos beneficiosos para la salud que os comentaba, que nos sugiere la literatura, acabáis de hacer una transferencia de genes con la persona con la que os habéis abrazado. Dices, wow, ¿y eso? Sí, porque os habréis pasado un poquito de vuestras microbiotas. ¿Y qué es la microbiota? La microbiota es ese conjunto de microorganismos que tenemos todos en nuestros cuerpos, en la boca, en la piel, en los intestinos, en el área urogenital, porque somos mucho más que seres humanos. Somos ecosistemas andantes, superorganismos. Somos nosotros y nuestras microbiotas. Es más, aunque no os hayáis abrazado ahora hace un ratito, que sepáis que estáis intercambiando continuamente microorganismos también, por la respiración. Conforme respiramos, vamos intercambiando microbiotas. Ya en el año 2014, en la prestigiosa revista científica Science, se publicó un artículo donde se decía que estamos rodeados todos por una nube de microorganismos y las sustancias que producen. Y de hecho hicieron un estudio súper chachi en Nueva York. Bueno, alguna vez cuando los investigadores dicen ¿qué estudio podemos hacer?, se les ocurren cosas como esta y dijeron vámonos al metro y vamos a recoger con torundas, que son como bastoncillos de algodón, muestras de los cajeros automáticos y de las máquinas de pago en el metro de Nueva York. Y entonces recogieron muestras y descubrieron que la huella microbiana que vamos dejando a nuestro paso, pues es una huella microbiana que, por ejemplo, cambia según estés en Brooklyn, en Manhattan o en el Bronx. Y no es la misma por la mañana o por la noche. Y es que todos esos microorganismos, esa microbiota que tenemos todos nosotros, pensad que son bacterias, virus, hongos, protozoos, arqueas, bueno, tienen nombres científicos en los que no me voy a meter, ¿verdad? Y que hay incluso bacterias ultra pequeñas que viven en la superficie de otras bacterias, o por ejemplo los obeliscos que se descubrieron en enero de este año, quizá lo visteis. Se ha descubierto una nueva forma de vida. No era una nueva forma de vida, porque son factores, son obeliscos, son fragmentos genéticos tan pequeños que ni siquiera llegan a la categoría de virus. Se llaman obeliscos y están allí, en la boca, en el intestino, y nadie sabe realmente para qué están ahí, ¿verdad? Y tan importante es la microbiota que el año pasado, 2023, se concedió el premio Princesa de Asturias a 3 científicos, a Gordon, Greenberg, Basler, Bonnie Basler, había una mujer también, a sus descubrimientos sobre la microbiota intestinal y la comunicación entre los microorganismos. Porque sí, las bacterias se comunican entre ellas y con los virus y con los hongos. Hablan entre ellas. Es un fenómeno que se llama quorum sensing, como que, bueno, estamos muchos y nos ponemos de acuerdo para hacer cositas en el cuerpo. Bueno, las risas cada uno interpreta lo que quiere. Y si yo estoy ahora aquí comunicándome con todos vosotros, porque esto es comunicación, en realidad es porque estoy haciendo una especie de penitencia. Estoy para expiar mis culpas, podría decir, con mi nube de microorganismos que me acompaña. Porque yo me dediqué muchísimos años a las enfermedades infecciosas. Y claro, traté con antibióticos a cascoporro a cientos y a miles de pacientes para ayudarles a curarse
o incluso salvar su vida de enfermedades como neumonías, pielonefritis, meningitis. Pero claro, había un coste, y es que en el camino aniquilé también a millones de microorganismos de su microbiota, microorganismos beneficiosos. Porque, oye, los antibióticos son fantásticos y han salvado millones y millones de vidas, aunque en el futuro, con las resistencias a los antibióticos por los superbichos, esto cada vez va a ser más complicado, ¿verdad? Ahí es donde verdaderamente podríais ahora decir, ¿y a mí qué más me da? ¿Qué más me dan 4 bichos que están en el intestino o en la boca? Pues aunque sea por una cuestión de cifras, quizás sea interesante saber algunas de ellas. Tenemos cada uno de nosotros 38 millones de bacterias en el cuerpo. Bueno, aquí, si hiciéramos la suma, pensad que es 38 seguido de 12 ceros. Si nos pusiéramos a contar las bacterias una a una, tardaríamos más de 1.200.000 años en contarlas. En los años 70 hubo 2 colegas que se reunieron en un bar y hicieron una cuenta de la vieja y dijeron, bueno, con la cantidad de bacterias que hay, estos serán unos 2 kilos de microorganismos en el intestino. No es cierto, es una exageración, y datos más recientes nos dicen que son más bien 200 gramos. 200 gramos de bacterias en el intestino, además de los virus, las bacterias, o sea, los hongos, los protozoos. Y si pensamos en que son 200 gramos, tocamos más o menos a una bacteria, a 2 bacterias por cada célula de nuestro cuerpo, es aún más impresionante por el hecho de que esos 200 gramos significa que son millones de genes de microorganismos en nuestro cuerpo. Pensad que cada una de nuestras células tiene como 20-25.000 genes humanos. Pues esos millones de genes de microorganismos están ahí por algo. Para algo tendrán que estar. Pues están ahí para cumplir las funciones de la microbiota, que son aquellas funciones que la microbiota ejerce para, bueno, podríamos decir que para darnos las gracias. Oye, gracias, humano, nos das una casa. Pues yo a cambio te ayudo a hacer la digestión. Fabrico vitaminas, vitamina K, vitaminas del grupo B. Y también te protejo de los microorganismos patógenos que te podrían llegar a producir una infección. También ayudo a que tu sistema inmunitario, tus defensas funcionen mejor. Y, por supuesto, además, la microbiota del intestino se comunica con otros órganos, con el corazón, con el hígado, con la piel y, por supuesto, con el cerebro. Hay una relación importante, bidireccional, entre el cerebro y el intestino. Y lo que nos pasa en el intestino influye en la salud mental y en la salud cerebral, y por supuesto que si tú tienes problemas de salud mental, también puede influir de manera negativa en tu salud intestinal y en tu microbiota. Tanto es así que las investigaciones científicas ahora están muy centradas en descubrir las relaciones entre muchas enfermedades y la microbiota intestinal. Y se sabe que en muchas enfermedades, como las autoinmunes, las alergias, diversas enfermedades oncológicas, las metabólicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, las cutáneas y, por supuesto, las digestivas, habrá un trastorno de la microbiota. Ojo, no significa necesariamente siempre una causa-efecto. Es decir, si tú tienes una enfermedad, puede ser que esa enfermedad te trastorne la microbiota. Y si tú tienes un trastorno de la microbiota, te puede influir de una forma determinada en la enfermedad. Pero, desde luego, lo que sí que sabemos es que es interesante saber cuidar de la microbiota. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Quizás dentro de unos años, cada vez que vayamos a esos cuartos de baño íntimos, a expulsar lo que nos sobra, esas deposiciones, se haga un análisis automático de nuestra microbiota y una inteligencia artificial súper avanzada y compleja y chachi nos dirá los probióticos o los alimentos que tenemos que tomarnos para cuidarnos de la microbiota. Pero la verdad, yo lo veo un poco utópico. Tenemos otros problemas en la sanidad pública en particular, para llegar a eso. Pero no quiere decir que no podamos hacer nada. Hay casi 200.000 artículos científicos publicados e indexados sobre microbiota, microbioma y probióticos en PubMed, que es la gran base de datos de la ciencia en este sentido. Y eso nos dice lo suficiente para que sepamos
¿Qué podemos hacer de manera general y, por supuesto, siempre teniendo en cuenta que hay que individualizar la prescripción en cada persona, ejercer una medicina individualizada, personalizada, de precisión? Pero la microbiota, si pudiera hablar y darnos un mensaje, nos diría muchas cositas. Esa microbiota nos diría, por ejemplo, oye, vive más como un ser humano. Estás haciendo cosas un poco extrañas. Desde luego, ten un ikigai. Esos microorganismos nos dirían, no nos gustan los microplásticos, no nos mola nada la contaminación atmosférica, los ultraprocesados nos vienen fatal, eso de que andes estresado todo el día es un desastre. Tienes que dormir por la noche y salir a la calle y tomar el sol por el día. Todo esto nos lo dirían nuestros microorganismos amigos. Y nos dirían esos microorganismos, oye, come comida de verdad. Aquí en Málaga, por ejemplo, podríamos comer la fantástica dieta pesco-mediterránea con su fruta, su verdura, sus legumbres, su aceite de oliva, por supuesto los frutos secos y los productos del mar con los ácidos grasos omega 3. Eso sí, no demasiada cantidad y demasiadas veces en el día tampoco. Y también nos diría, probablemente, esa microbiota, sal a la playa, a la naturaleza, al bosque, juega, descálzate, respira aire puro, vete al dentista para que te cuide de la boca, medita de vez en cuando y también respira. Eso sí, respira por la nariz. Y también, probablemente, nos diría esa microbiota que te dieras muchos abrazos también con tus seres queridos, con tu familia, con tus mascotas. Porque para que nosotros también estemos bien, nuestra microbiota necesita estar bien. Y para ello, como decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Tú mismo eres tú y tu microbiota. Conócela, cuídala y abrázala.